Venimos la comunidad del Colegio Calasanz, los 4 padres que somos, el padre rector y 2 de los hermanos, el padre Pablo y el padre Federico, y 2 candidatos que están viendo a ver eso de la vida escolapia para ver si Dios los llama a ser escolapia. Agradecerles pues al Comité de Comunicación, ¿verdad?, por esta oportunidad de compartir con ustedes algo de la relación que tuve con el padre Peguero. De joven no conocía al padre Peguero, ni siendo él joven, por supuesto, porque él me llevaba como más de 20 años de edad. Pero por referencia, en Sutiaba, yo llegué en el año 73 a Sutiaba y hablaban del hermanito Peguero, porque era hermano religioso entre nosotros, y le guardaban mucho cariño. Es más, todavía yo me relaciono con personas mayores del barrio que me recuerdan al hermanito Peguero, así le llamaban. Y he recogido anécdotas pues de entonces, de decir que era muy desprendido ya desde entonces, siendo muy joven. Él había entrado con nosotros, bueno, en República Dominicana, su país de origen, y había hecho el noviciado en Cuba. A él le tocó la Revolución Cubana también, y le tocó estar encerrado en el colegio como a manera de cárcel, pues, del colegio nuestro de Guanabacoa, un pueblo o una ciudad que hay cercana a La Habana. Después de ahí, cuando él ya hizo el primer compromiso en la orden, que llamamos nosotros los votos temporales, por un tiempo, él fue trasladado a León, su primer destino, León. Y ahí formó parte de una comunidad que eran 9 padres y él como hermano, ¿no?, en aquella época. Y los padres, alguno de ellos murió el año pasado, pues hablaban del padre Peguero, y entonces yo escuchaba el testimonio de él. El padre Alberto Cárcel se llamaba, un español, porque en aquella época el único no español que había en la comunidad era el padre Peguero, los demás eran españoles. Entonces, pues yo he ido recogiendo en mi memoria esos datos hasta que por fin lo pude conocer a él personalmente en el pueblo de donde estuvo, entre Chichigalpa y en Pozo Ortega, ¿no? Y pude ayudarle en una Semana Santa en las comarcas. Él se quedó en el pueblo y yo, queriendo que él descansara un poco, pues me fui a las comarcas. Y ahí también pude comprobar el cariño que le tenían, la admiración y cómo guardaban pues su enseñanza. De lo que me contaban los padres, que él era muy sencillo, también lo que decía la gente, muy desprendido, muy humilde en su trato. Los hermanos entre nosotros pues daban clase de catecismo a los niños pequeños y se encargaban de los quehaceres de la casa, de ver en la cocina, eran el apoyo para los padres que evangelizaban, ¿verdad? Pero el padre Peguero, con su testimonio sencillo, con su trato en los recreos, atendía la cafetería del colegio, pues ahí tenía amistades. Y hay exalumnos que lo recuerdan muy gratamente a él. Yo con ellos, cuando hablo del padre Peguero, le digo que no solamente se queden con un recuerdo sentimental, sino que imiten, ¿verdad?, su ejemplo, que es lo importante, ¿no? Que es algo que yo recomiendo a todos los que han conocido u oyen hablar del padre Peguero, ¿verdad? Porque los santos interceden ante el Señor por nosotros, ¿verdad? Nos ayudan con su palabra y con su ejemplo. Entonces, eso es honrar su memoria. Bien, pues, de joven, ese es el testimonio que tengo. Los padres me contaron que, en vista de que en la congregación nuestra los hermanos no podían aspirar al sacerdocio, porque tenían que estudiar más
y si entraban mayores les costaba más el estudio. Entonces el padre sintió su llamada al sacerdocio y no podía ser sacerdote escolapio. Entonces se dirigió al obispo de Estelí y el obispo lo apoyó, ¿verdad? Y amigos de León le ayudaban con su apoyo monetario para que estudiara en el Seminario de Vocaciones Tardías de La Ceja, en el departamento de Antioquia, en Colombia. Allá estudiaban personas mayores, no seminaristas jóvenes, sino personas mayores. Tenían un programa especial. Y ahí se formó él, ¿verdad? Y ahí le entró pues esta ganas de seguir estudiando, seguir formándose, ya como párroco. Después de conversar sobre el testimonio personal de él y lo que le costó, porque por lo visto el padre era familia de escasos recursos también, entonces no le podían pagar estudios ni nada. La orden le ayudaba en algunas cositas y algunos amigos para mantener los estudios allá. Entonces vino a León, mantuvo siempre una relación con nosotros, un gran cariño por los padres escolapios. Él nos decía que éramos sus hermanos, y cuando él decía, un escolapio, mi hermano, ¿no? Y eso a mí por lo menos me llenaba de satisfacción, ¿verdad? Después yo me relacioné con él en las reuniones del clero, porque yo llevaba años en León, iba a las reuniones del clero de la diócesis, y él viajaba desde aquí, desde los diferentes lugares donde era párroco. Y allá, cuando el padre Peguero tomaba la palabra, los curas temblábamos, porque era como uno de los profetas denunciando situaciones ingratas que a veces se dan, ¿verdad?, en los sacerdotes, ¿verdad? Y sobre todo él criticaba enormemente el amor a la plata, el amor al dinero en un sacerdote. Decía, lo que recibimos gratis, gratis démoslo. Yo recuerdo que en Pozo Ortega tenía en la entrada a la casa cural, lo recibiste gratis, gratis dadlo. Son palabras del Evangelio, ¿no? Pues bien, el padre empezaba a la palabra y el obispo se callaba y le daba la palabra. Los curas, que muchas veces hasta hablando el obispo se ponían a hablar y no le hacían caso, cuando hablaba el padre Peguero se callaban y poníamos atención todos, ¿verdad? Y él empezaba diciendo, miren, yo no cobro por los sacramentos, no cobro por la misa, no cobro por esto, no cobro por lo otro, por los bautizos, y no me muero de hambre, porque la providencia de Dios me mantiene, y mis feligreses. Entonces eso edificaba a los curas, ¿verdad? Aunque a lo mejor les cayera mal lo que estaba criticando, ¿verdad? Porque muchas veces la reunión era nada más de ver si subían los estipendios, ¿verdad?, que son las ofrendas que hacen los fieles. Y decía, como todo está más caro, los frijoles están más caros, el arroz está más caro, pues hay que subirle al estipendio del bautismo, de la Eucaristía. Y entonces él pedía la palabra y ya sabíamos que iba a repetir siempre lo mismo, ¿verdad? Bien, su método era un método que nosotros decimos que es muy de nosotros, repetir y repetir y repetir, porque los maestros tenemos que repetir siempre, ¿verdad? Y aún así no nos hacen caso los alumnos. Ya cuando son mayores, guardan recuerdos gratos de nosotros. Y a propósito de alumnos mayores, pues ahora ya hay exalumnos ancianos, diríamos, y guardan un recuerdo del padre Peguero. Porque en aquel entonces nosotros teníamos internado, y el hermano Peguero se encargaba también de ver que no faltara nada a los internos, de las cosas domésticas, ¿verdad?, del internado. Y ayudaba al padre encargado del internado. Entonces ellos lo recuerdan con mucho cariño. Algunos de ellos sacerdotes también. Hace poco murió uno que lamentablemente había dejado el ministerio presbiteral, pero que lo conoció cuando estudiaba en el colegio y guardaba un recuerdo enorme del padre, del hermanito Peguero.
ya habiéndolo conocido a través de las reuniones del clero, pues yo mantuve una relación con él. Él de cuando en cuando nos visitaba, nunca se quedaba a comer con nosotros por más que lo invitáramos, ¿verdad? Tal vez porque él sabía que tenía una dieta especial y por no molestar, porque yo pienso que aunque él a veces caía mal repitiendo lo mismo y eso molesta, ¿verdad? Sobre todo cuando le dicen la verdad a uno en la cara, ¿verdad? Sin embargo, él procuraba pasar desapercibido y no ocupar los primeros puestos, ¿verdad? Lo del Evangelio, ¿no? Que no ocupemos los primeros puestos. Y entonces, ya relacionado con él, yo tenía una familia amiga, familia de un compañero mío, sacerdote escolapio, que era de Pozoltega. Y entonces me invitaron a Pozoltega, fui a la casa de él y le dije que si quería yo le podía ayudar en alguna ocasión. Y él me dijo, pues ayúdame en Semana Santa. Y así fue que pude compartir con él. No mucho tiempo, pero sí, y pude ver cómo se relacionaba con sus feligreses en Pozoltega. Aquí tuve la oportunidad de visitarlo una vez, porque vine a hacer una diligencia a Somotillo con las comunidades eclesiales de base, y era amigo también del bloque intercomunitario. Y me dijeron que iban a tener aquí una celebración de la palabra. Y digo yo, hombre, pero si es la parroquia del Padre Peguero, voy a ir a visitarle y a saludarlo. Y cuando llegué, vine aquí y me dicen, no, el Padre está en la iglesia. Y yo oía que cantaban en la iglesia. Yo dije, estará celebrando la misa. Pero eran los delegados de la palabra los que estaban celebrando la palabra. Y él estaba en el confesionario. Era un convencido de que el sacramento de la reconciliación era un sacramento de gran valor en la iglesia, y por ser la experiencia de la misericordia del Señor, ¿verdad? Incluso algunas veces él se confesó conmigo. Guardo un recuerdo imborrable con la reverencia con que él acudía como sacerdote al sacramento de la reconciliación. Tanto que cuando a mí se me va olvidando confesarme, me acuerdo de él, ¿verdad? Porque a veces los padres también nos olvidamos de ciertas cosas, ¿verdad?, que son importantes, y alguien nos tiene que recordar eso. Bien, pues la relación después fue un poquito más distante, pero me fui relacionando con gente en León, de Pozoltega, que lo conocía, padres de familia del colegio, y ellos me han contado esto. Hasta que recientemente, el año pasado, conocí a Francisco, el apellido, Francisco, padre antes de que Osorio. Y me preguntó él, ¿verdad?, por el padre, que se había conocido al Padre Peguero, y le conté lo que ahorita les estoy contando. Y me prometió que iban a llegar de la Comisión de Comunicación de la parroquia a hacerme una entrevista. Nunca me imaginé que la entrevista iba a ser aquí, con esta visita, ocurrencia del padre, ¿verdad?, rector, que quería conocer el lugar donde había desempeñado su actividad apostólica por tantos años, el padre Juan Bautista Peguero, dejando tantos recuerdos y enalteciendo no solo la iglesia, sino al pueblo dominicano, porque fue un dominicano, un caribeño auténtico. Incluso su acento, su deje, de cuando en cuando, yo que me he relacionado con dominicanos, pues reconocía fácilmente, ¿verdad? Padre, ya que nos comentaba sobre la experiencia o el vivir de las personas que convivieron con el Padre Peguero, nos gustaría que nos comentara su experiencia personal del poco tiempo o que usted nos contaba que estuvo con él, su vivir con él, su experiencia personal. ¿Qué cree usted sobre la vida del Padre Juan Bautista Peguero? Bueno, que es un hombre de Dios, que la iglesia un día, si se sigue en los cauces, pues lo puede declarar santo, ¿verdad? Que es reconocer que una persona es de Dios y proponerla de ejemplo a los demás cristianos. ¿El Padre Peguero podría lograr la santidad, cree usted?
yo creo que fue un santo, aun cuando no haya sido declarado todavía santo por el Papa, por la Iglesia, ¿no? Entonces yo lo venero como santo, porque fue un hombre de Dios, y hombre de Dios dice todo, ¿no? Ahora le ponemos el calificativo de santo, ¿verdad? Pero ya es grande decir que alguien es hombre de Dios, que es una mujer de Dios, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese es el mejor testimonio que podemos tener de él, que no fue alguien, yo no puedo decir que lo vi hacer milagros, ¿verdad? Pero qué más milagro que lo que estoy viendo ahora, ¿verdad? Un pueblo que lo recuerda, cuando a veces habemos curas que no nos recuerda a nadie, porque nos comportamos de una manera que no despertamos, ¿verdad?, simpatía, porque a veces con el trato o maltrato, diríamos, a los feligreses, por nuestra manera de ser tal vez, ¿verdad?, no caemos bien y en lugar de ayudar, pues dejamos de ayudar. Entonces, sin duda, yo creo que fue un hombre de Dios. La Iglesia es la que tiene la última autoridad, ¿verdad?, para declarar a uno santo. Pero en estos días hemos conocido casos en la Iglesia, por ejemplo, Carlos, padre, ayúdeme con el apellido, Acusi, un joven italiano que a los 15, 16 años acaba de ser beatificado, ¿no? Y canonizado también, un italiano. Uno a veces piensa que los santos solamente en Europa, en Estados Unidos, en otros lugares, pero cuando uno ha convivido con personas de Dios, uno tiene que testimoniar que Dios sigue haciendo su obra en las personas, porque la santidad no la consigue uno por sus propias fuerzas o porque es muy inteligente, sino porque deja actuar a Dios en su vida. Ustedes están llamados a ser santos y santas, como también yo, como los padres también, en la medida en que estemos abiertos a cumplir la voluntad del Señor, a uno como madre de familia, como padre de familia, como abuela, como abuelo, como tío, como hermano, como joven, como adulto, como persona mayor. Entonces yo creo que este testimonio lo podría dar con más fuerza ustedes que convivieron por años con él, ¿verdad? Lo mío fue una gracia del Señor haberlo conocido así. Al estar tan distantes, ¿verdad?, viviendo tan distantes, pues no fue frecuente la relación, pero para conocer una persona no hace falta mucho tiempo. En pocos momentos podemos conocernos, ¿verdad?, y darnos cuenta de lo que puede valer una persona, ¿verdad?, y no solamente ante los seres humanos, sino ante Dios, que es lo importante, ¿no? Y ustedes fueron testigos también del ministerio del Padre Peguero, un hombre realmente sacerdote en todo tiempo y lugar, las 24 horas del día, ¿verdad? Yo he escuchado a Lester testimonio de cómo el Padre a horas de la noche se levantaba para atender personas que solicitaban su servicio. Y luego, por el testimonio de ustedes, pues yo bendigo también al Señor por el coraje que da a los santos. En la medida en que uno no es tan santo como debiera, se acobarda. Y se acobarda a veces hasta en la propia casa de predicar al Señor. Es que se van a reír de mí, es que no, los jóvenes a veces no le predican al Señor Jesús a los más jóvenes o a sus amigos porque se van a reír de mí. Piensan que soy un santulón, una santulona, que vivo en la iglesia nada más. Nos creen que las personas santas son seres raros, y no, son seres normalitos. En la medida en que uno conoce la vida de los santos, unos como religiosos, ¿verdad?, llevan una vida distinta, como sacerdotes, pero como laicos y laicas están consagradas por el bautismo, y vivir de acuerdo al bautismo es ser santo. Por el bautismo estamos llamados a ser santos. Y la iglesia es de santos. Y de pecadores también, porque todos llevamos algo de pecador, ¿verdad? Pero la iglesia es santa porque su fundador es santo. Porque el espíritu del resucitado es un espíritu de santidad.
Por eso, sobre todo en estos días de Pascua, ¿verdad?, que hemos vivido con intensidad, debemos suplicar al Espíritu del Señor que renueve a la Iglesia, que eso que decimos en el credo no sea palabra que se lleve el viento, ¿verdad? Una santa, católica y apostólica, ¿verdad? El mundo necesita luz, y Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. ¿La sal para qué sirve, muchachos? ¿Una comida sin sal tiene gusto? No. A los que se les prohíbe la sal porque paralizan de los riñones, sufren, ¿verdad? Un poquito de sal, sin que se les pase la mano. Entonces, cuando Jesús dice que nosotros somos la sal de la tierra, somos personas que le debemos dar gusto a la vida, y que quienes nos miren, miren personas alegres, entusiastas, ¿verdad?, que reflejen el rostro de Cristo, que Cristo no fue una persona triste. Participó hasta en una boda, como las bodas de Caná de Galilea, y tendría sus bromas, hasta pondría apodos, como puso a Pedro, ¿verdad?, a unos discípulos. Entonces, distínganse ustedes por un buen humor. Yo al Señor le pido personalmente para mí, que puede ser que tenga cualquier sufrimiento, ¿verdad?, por salud y esto, pero que no me quite nunca el sentido del humor, porque eso me da vida, Pero puede ser que uno tenga depresiones, como todo ser humano, ¿verdad?, en determinados momentos, pero nunca ni sentirse solos, porque el que está con Dios no se siente solo, ni tampoco uno deprimirse por creer que todo está acabado, ¿verdad?, cuando uno pierde la salud. No, por algo Dios permite eso, pero sea en la salud o en la enfermedad, somos del Señor. Pues bien, esto es lo que yo puedo decirles, ¿verdad?, a propósito de la vida y la relación que tuve con el Padre Peguero. Pero fundamentalmente yo tengo que agradecerles a ustedes que le hicieron la vida agradable al Padre, porque los sacerdotes, nuestra misión tiene sentido si tenemos un pueblo cristiano, un pueblo que está queriendo vivir cristianamente, hombres y mujeres que quieren ser de Dios. Y eso es lo que da sentido a que nosotros mantengamos fiel el ministerio que el Señor nos ha confiado. Muchas veces cuando un sacerdote, y ustedes habrán oído de casos que deja el ministerio, hay que preguntarse, bueno, ¿le ayudó su pueblo? ¿O predicaba en el desierto? ¿O nadie era capaz de acercarse ofreciéndole una amistad sincera, franca, noble? Incluso decirle en algún momento algún defecto, porque somos seres humanos que necesitamos que se nos señale algo con cariño. Entonces, ustedes fueron ángeles para él. Mi paisano Donald, que ha tenido ese privilegio de estar cerca, y los demás hermanos, Lester, que desde pequeño dice, y los que lo han conocido posteriormente, es un privilegio realmente haber convivido con una persona que muchas veces, sin decirnos ni regaño ni nada, nos estaba reprochando a veces actitudes pecaminosas que tomamos los seres humanos, ¿verdad? Y eso nos hacía entrar por el buen camino, El testimonio, por ejemplo, que aquí recibimos de personas no católicas que respetaban al Padre, que sin duda en el fondo le guardaban cariño, ¿verdad? Eso es valioso. Y a ellos les dejó un mensaje, sobre todo la convicción que él tenía de que la Iglesia católica es la verdadera iglesia, la Iglesia de Jesucristo, ¿no? Ese testimonio, dicho con cariño y a veces con energía, hace mucho bien a los que no son católicos y han dejado la Iglesia porque nadie les ha catequizado, porque nadie los ha evangelizado, porque nadie les ha hablado de Dios con pasión, con entusiasmo, de Cristo, de la Virgen, de los hermanos santos y santas, ¿verdad? Pues yo no quisiera alargar esto, ¿verdad?, para que no se aburran los oyentes de la Comisión de Comunicación. Nos gustaría que nos contara un poco sobre la experiencia que ha tenido en visitar el lugar donde pues, él estuvo sus últimos días, y pues, el lugar donde se encuentra, en la Capilla del Santísimo, donde están sus restos. Cuéntenos un poco sobre la experiencia de lo que ha conocido el día de hoy. Bueno, en primer lugar,
una experiencia, y es agradecido a mis hermanos de comunidad que hayan querido venir, ¿verdad?, aquí. Y yo me colé, pues, prácticamente, porque normalmente por mis problemas de salud yo no suelo salir mucho, ¿no? No puedo caminar mucho. Y no pueden ir a mi paso tampoco, ¿verdad? Pero con una pequeña sugerencia al padre rector, ¿verdad?, le toqué la fibra dominicana y dice, pues, ya antes había hablado con Francisco y Francisco estaba contento de que viniéramos. Entonces yo me alegré, comparto ese sentimiento de alegría de que mis hermanos también me han acompañado y no he venido yo solo. En segundo lugar, pues mira, como ser humano uno se emociona, ¿verdad? Yo me emociono cuando voy a ver los restos, donde estaban sepultados los restos de mis padres, ¿no? De mis seres queridos, y rememoro muchas cosas. Entonces, al venir aquí, he rememorado los ratos que he convivido con el padre Peguero, y me ha brotado espontáneamente un deseo de orar profundamente ante el Santísimo, ante los restos del Padre, y de bendecir al Señor, porque eso es un sentimiento que nos tiene que brotar todos los días. Cuando nos hemos encontrado en el camino de la vida con una persona noble, con una persona sincera, con una persona afectuosa, cariñosa, hemos de bendecir al Señor, porque son reflejo de la bondad de Dios. Y entonces hoy ese sentimiento pues me ha embargado al saber que aquí un día me encontré con él en el confesionario. Me ayudará también a ser mejor ministro del confesionario, porque yo le pido al Padre también que interceda por nosotros los sacerdotes, y de una manera especial por uno, ¿verdad?, que ya va siendo mayor también, y uno quisiera llegar siendo fiel hasta el final, ¿verdad? Así como una pareja llega fiel hasta el final de su vida en matrimonio, y Dios nos ha bendecido, así también entre nosotros, cuando un religioso llega, nosotros todos los días recordamos a alguien, ¿verdad?, que se ha muerto de nuestra orden, aunque sea en la India, en China, en Europa, y algunos son mayores ya, a 90 y pico de años. Por otro lado, yo tuve un compañero sacerdote, el padre José Julio Mínguez, que conoció al padre Peguero y murió hace unos 3 años. En el mismo año que murió el padre Peguero, murió en 2018. Murió, sí, en el mismo año que el padre Peguero. Y yo no sé si convivió con él cuando los padres llegaron aquí. Nosotros llegamos a León en el año 49 y empezó el colegio en lo que ahora es el Colegio San Ramón. Después, con el tiempo, nos trasladamos a Sutiaba, y ahí estuvo el padre José Julio Mínguez, que amó a Nicaragua enormemente, y ya anciano pues lo trasladaron a España, y murió hace poco. El padre José Julio guardaba también un recuerdo muy grande del padre Peguero, que lo conoció siendo un religioso joven, ¿no? El padre José Julio no estuvo en República Dominicana, nunca. De visita sí, pero no de comunidad, como decimos nosotros cuando nos mandan allá. Vivió muchos años aquí. Pero el testimonio del padre Peguero también lo impactó enormemente. Y es que es imposible que una persona de Dios no lo impacte a uno, ¿verdad? En la sencillez de todos los días. Como digo, no con milagros, ¿verdad?, extraordinarios, porque a veces la gente piensa que no sé, que si una persona de Dios extiende la mano y el sol se va a parar y con eso ya es un milagro. No. Nosotros, la vida de nosotros es un milagro todos los días. Todos los días se está realizando el milagro. O sea, Dios haciendo su obra en nosotros. Entonces, hay muchos religiosos que lo conocieron como el padre José Julio, y quería decir que el padre José Julio era de una edad aproximada con el padre Peguero, vivió 93 años. Y el padre Peguero, el padre José Julio y el doctor Granera
que es Monseñor Granera, el padre Granera, que es un bendito de Dios también, una eminencia en medicina, en ortopedia, y ahora confinado a su casa, ¿verdad? Muy enfermito de los huesos, fíjate, de lo cual él ha sido especialista y un talento reconocido en Estados Unidos. Creó escuela de ortopedistas en León y ahí está, aceptando la cruz del Señor de su enfermedad. Estoy seguro que si lo entrevistan a Monseñor Granera, también le dará un buen testimonio. Y yo celebro que ustedes jóvenes tengan esa iniciativa de recoger ahora con estos medios, ¿verdad?, que el Señor ha puesto al servicio de la evangelización. Si San Pablo hubiera vivido ahora, ocuparía el micrófono, el canal tal, el YouTube, el WhatsApp, sería youtuber también, San Pablo, ¿no? Porque él se valió del papel, el lápiz y de otros que sabían escribir y les dictaba sus cartas, ¿verdad? Él nos dejó testimonio también al Padre Peguero de sus escritos. Entonces, guarden en la mente y en el corazón este testimonio del Padre, ¿verdad?, que será de bendición. Y estén seguros que intercede por nosotros, para que seamos cristianos como Él quiere. Y ustedes que son jóvenes, y los que me escuchan jóvenes, son parte de una generación de cristianos que tienen que ser mejores cristianos que los que ahora somos mayores. Una nueva generación de católicos, de cristianos católicos en Nicaragua. Lo necesita Nicaragua. Quizá va a cambiar a todos los niveles nuestro pueblo si todos tratamos de ser luz de la tierra y luz del mundo y sal de la tierra. Gracias, muchachos. Ya, padre, para finalizar, primeramente agradecerle en nombre de todos los que nos encontramos aquí, en nombre del Comité del Padre Peguero y de toda la comunidad que nos escucha a través de las redes sociales, agradecerle por su visita. Y esta es la casa de usted, la casa del Padre Juan Bautista Peguero. Muchísimas gracias. Regalémosle un fuerte aplauso.